Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco de criptococosis. La idea es entender a grandes rasgos, pues, cómo se produce la fisiopatología molecular de este hongo, pero centrarnos más que todo en los tipos de presentaciones clínicas, las formas que podemos evidenciar en análisis imagenológicos estas formas clínicas, también podernos centrar en el laboratorio, principalmente que se han evidenciado que ahorita hay pruebas mejores que nos está, desarrollo en pruebas nuevas que nos están utilizando antes y centrarnos más que todo en tratamiento, que es algo un poco conflictivo que entonces tenemos que salir claros. Entonces, empezar un poquito de historia, en el año 1894, Francesco Sanfelice, un investigador italiano, descubre una levadura encapsulada en un jugo pútrido de durazno. Posteriormente, esta levadura la inocula en unos cobayos y estos empiezan a desarrollar una enfermedad de tipo cerebral. Posterior al fallecimiento de ellos, analiza el cerebro y encuentra el crecimiento de estas mismas levaduras encapsuladas, a, lo que, a las que le san, Saccharomyces neoformis. Este microorganismo tiene casi 140 años de ser descubierto. Entonces les voy a hacer unos apuntes principales en la historia de él. Años después del descubrimiento por San Felice, Fran y Braham Bishke reportan el primer caso de una criptococosis en humanos que se produjo en una mujer por infección de hueso y de articulación. Ya después, en los años 50, Rhoda Benham estudia más de 40 cepas que incluyen las mismas cepas de San Felice y concluye que todas estas cepas pertenecen a una misma y le denota el nombre de criptococo. Paralelo a él, Evans y sus colaboradores encuentran que esta levadura encapsulada presenta diferentes tipos, de los cuales se identifican tres y los denominan A, B y C. Entonces, como definición de criptococo, encontramos que es una micosis oportunista causada por una levadura que ingresa por vía respiratoria y puede afectar múltiples órganos por diseminación hematógena y presenta principal afinidad al sistema nervioso central. Más adelante les explicaré por qué se da esto. Entonces, de todas las cepas de criptococo, vamos a tener dos cepas que son lentas. Criptococo neoformans, que se va a dar principalmente en pacientes inmunocomprometidos con una infección en el sistema nervioso central, y Criptococcus que va a ser en pacientes inmunocompetentes y se va a localizar principalmente en los pulmones. ¿Qué hace que estas cepas sean las virulentas? Su proliferación se puede dar en temperaturas de hasta 37 grados centígrados, que son las temperaturas las cuales la temperatura que nosotros tenemos al interior de nuestro cuerpo, a diferencia de las otras cepas que necesitan el medio ambiente para crecer. Entonces, dentro de las características patológicas encontramos que es una levadura encapsulada. Esta cápsula le va a permitir evadir la respuesta inmune inicial y evadir la fagocitosis. Ahora, cinco serotipos. El serotipo B y el serotipo C son pertenecientes al Cryptococcus gattii y el serotipo A, el D y el AD son a Cryptococcus neoformas, siendo el A el que más incidencia tiene a la hora de presentar una enfermedad clínica. El nicho lógico de Cryptococcus neoformas va a ser el gusano, digo el guano, y los árboles, o sea, el medio ambiente externo, principalmente el eucalipto, va a ser para Cryptococcus gattii. Cryptococcus neoformans también se puede encontrar en el medio ambiente. Y gattii va a presentar una teleutospora. Esta teleutospora le permite sobrevivir a las adversidades del medio ambiente hasta encontrar pues un ambiente idóneo en el cual puede empezar a proliferar. Dentro del arsenal de virulencia que tiene el microorganismo, encontramos primero la cápsula, que está formada por glucuronóxilo de manano y por ácido hialurónico. Esta cápsula le permite evadir pues, la fagocitosis, pero aquí es importante el ácido hialurónico porque es el que le permite poder generar la translocación hacia el sistema nervioso central, evadiendo la barrera hematoencefálica. Otra enzima es la fenoloxina,
fenoloxidasa. Fenoloxidasa se va a pues, encargar de catalizar catecolaminas para producir melanina. Y esta fenoloxidasa se dice que es la que le confiere esa afinidad por el sistema nervioso central y por esa gran concentración de catecolaminas que se encuentran allí. La melanina va a ser un factor que le permite evadir el estrés oxidativo del lisofagosoma, además de la ureasa y de la fosfolipasa, que van a degradar, por ejemplo, la ureasa, degradar la urea y alcalinizar el medio del fagolisosoma, y la fosfolipasa va a degradar los fosfolípidos del mismo con el fin de que criptococo pueda perpetuarse en el citosol del. Y otro factor de virulencia va a ser la calcineurina, que es el que le permite ese dimorfismo térmico en el cual se puede adaptar a temperaturas de 37 grados. Y este va a tener va a jugar un rol importante al momento de mirar la patogenia en pacientes que hayan presentado trasplante de órgano, que les hablaré de ello más adelante. Respecto al ciclo reproductivo, encontramos que hay dos formas, una asexual y una asexual. La asexual va a ser haploide por medio de mitosis y va a ser las que vamos a evidenciar en el compromiso clínico y en el medio ambiente. La reproducción de tipo sexual se va a producir en un laboratorio por una cepa, la MED-A, unida a una MED-alfa. Sin embargo, se encuentran alteraciones en donde la MED-alfa se puede unir a otra MED-alfa y esto nos va a producir cepas hipervirulentas. Las cepas hipervirulentas van a tener mayor expresión de factores de virulencia, van a generar una enfermedad mucho más agresiva, desencadenar síntomas mucho más rápido y va a ser mucho más peligroso para los pacientes. Ya para hablarles un poquito de epidemiología, encontramos que alrededor del mundo se produce 1 millón de casos, de los cuales 650.000 llegan a fallecer. El 50% de los pacientes con SIDA van con criptococo. La infección por criptococo es el principal patógeno en pacientes con SIDA que infecta el sistema nervioso central y es el cuarto patógeno que puede infectar a los pacientes. Es la cuarta infección, como les decía, en VIH y no presenta predilección por sexo. Es más comúnmente en adultos entre 30 y 60 años. La mortalidad se puede ver entre 15 y 30% de pacientes que desarrollen enfermedad y no presenten SIDA, y el 80% de los casos de infecciones con SIDA se va a deber a coco. Entonces, a raíz de eso, nosotros ya debemos empezar a atisbar cómo debemos sospechar la enfermedad. Entonces, en pacientes que tengan inmunosupresión por SIDA, por enfermedades hematológicas como la leucemia o el linfoma, eh, por pacientes que utilicen drogas intravenosas, que esto va muy asociado a la infección con VIH y el desarrollo del SIDA, pacientes que presenten tratamientos inmunosupresores, ya sea con glucocorticoides, y esto entra ahí con los pacientes que presentan trasplante, que van a ser pacientes con inmunosupresión crónica. Ya para hablarles de la fisiopatología, encontramos que inicialmente se produce por la inhalación de levaduras o basidiosporas y la infección cutánea es muy rara. Para que se produzca una infección primaria cutánea se necesita una herida previa y la inoculación directa de la. Cuando se produce una invasión pulmonar, esta ya tiende a ser autolimitada y asintomática. Sin embargo, los pacientes que no presentan una adecuada respuesta inmunitaria por los fagocitos van a desencadenar una diseminación hematógena. Esta diseminación hematógena va a infectar la piel y otros tejidos y otros órganos, como sería el ojo o la próstata, el hueso, y en pacientes inmunocomprometidos van a lograr desarrollar una infección a nivel del sistema nervioso central. Ya conforme una respuesta más molecular, encontramos que con la diseminación con la llegada pues de la levadura, se van a producir ciertos PAMs. Estos PAMs van a ser principalmente de la pared y vamos a tener, por ejemplo, el beta-glucán, la quitina, el glucoxilomanano, y van a ser detectados por la célula dendrítica.
Al ser detectado por la célula dendrítica, va a activar los linfocitos CD4 por medio de aumento de interleuquina 12 e interleuquina 23. El aumento de estas interleuquinas va a llevar a una señalización TH tipo 1 que con la producción de interferón gamma se va a producir la activación de los macrófagos con la fagocitosis de la levadura. Sin embargo, también hay otro medio de activación, y es que por el aumento de la concentración de estos PAMs, activar las células dendríticas, ya no ellas van a detectarlos, sino ellas mismas se activan, y por medio del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y el factor nuclear kappa beta, se va a producir una activación de los linfocitos CD4, pero por medio de un tipo de ayuda, del subtipo de ayudador 2, que con el aumento de la interleuquina 4 y la interleuquina 33 van a aumentar los macrófagos tipo 2 con el fin de degradar el microorganismo. Ya cuando se produce la fagocitosis del microorganismo, en el macrófago en el macrófago pues van a haber dos vías. La primera es que no se va a producir una destrucción de la levadura y esta va a perpetuarse y a sobrevivir dentro del macrófago. Sino la levadura puede evitar esta fagocitosis volviéndose una célula gigante o por medio de la cápsula. Y en algunos casos, cuando la inmunidad del paciente se ve comprometida, se puede producir la proliferación dentro del mismo macrófago. Cuando ya hay una proliferación excesiva dentro del macrófago, la levadura va a salir por dos maneras. Una es una bomocitosis, que es que el macrófago expulsa la levadura, y la otra es por medio de la lisis celular, que es que la cantidad de levaduras hacen estallar el macrófago. Y aquí ya es donde se empieza a producir nada y la replicación pulmonar externa. Después de esta infección ya diseminada al, a la barrera hematoencefálica, y aquí van a entrar al sistema nervioso central por tres mecanismos. El primero es la entrada por las uniones intracelulares, que se denomina parasitosis, y se va a producir por la proteasa MPR1 y la ureasa, que se encargan de destruir ese endotelio y esas uniones intracelulares con el fin de permitir el paso de la levadura. Otra forma es la transitosis, y aquí es donde juega un papel crucial el ácido que se va a unir al CD44 y le va a permitir la transposición de la levadura hacia el sistema nervioso central. Y otro de los medios va a ser por un medio de caballo de Troya, que es que un monocito infectado con las levaduras va a cruzar hacia el sistema nervioso central, y ya dentro del sistema nervioso central va a seguir la replicación de la levadura desencadenando o la homocitosis, y entonces esto va a desencadenar la infección en el sistema nervioso central. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a encontrar primero la afección pulmonar. Por lo general, en pacientes inmunocompetentes, esta afección va a ser asintomática, va a llegar a desencadenar una infección en un tercio de estos pacientes. Pero los pacientes con inmunocomprometidos, como por ejemplo en el SIDA, se va a desarrollar una enfermedad entre el 10 y el 55%. Y podemos ver esto en unas anormalidades radiográficas, como sensaciones basales, infiltrados alveolares, lesiones de tipo de moneda o derrames pleurales. También estos pacientes nos van a cursar con otra sintomatología, como sería fiebre, dolor torácico, hemoptisis o expectoración. Cuando ya entramos a analizar, por ejemplo, el antígeno de criptococo en suero, este nos puede dar negativo, porque es que la infección es limitada a los pulmones y al aparato respiratorio. Lo que les decía es que cuando se descontrola esta respuesta inmune en los pulmones, es que se produce la diseminación hematógena. Y la realización de la punción lumbar se debe hacer en todo paciente inmunocomprometido que desarrolle una infección franca de los pulmones, con el fin de descartar una infección del sistema nervioso. Entonces aquí en la imagen podemos observar cómo están las lesiones de moneda en el pulmón izquierdo, y aquí mucho más pequeña en el pulmón. Digo, aquí es el pulmón derecho y aquí mucho más pequeña en el pulmón izquierdo.
Y ya en esta placa de tórax podemos ver muchas más lesiones en forma de moneda, que esto es característica de criptococo. Ya para las infecciones del sistema nervioso central, primero tenemos que tener en cuenta que es el primer sitio de diseminación. La severidad va a depender del estado inmune del paciente y el principal síntoma con el que va a cursar es con fiebre, cefalea frontotemporal y retroocular, seguido de náuseas y de vómitos, y ya no es tan prevalente que se presente el paciente con confusión mental, fotofobia o visión borrosa. En el caso de los signos de Kernig y Brudziski, no se encuentran en casi todos los pacientes, sino que aproximadamente el 50% de ellos sí pueden presentarlos. En la imagen podemos ver dos lesiones a nivel de los ganglios basales bilaterales que serían sugestivas de un absceso. Los abscesos tienden a ser bilaterales y generalmente a los ganglios. Y se puede detallar que se está produciendo una compresión del ventrículo lateral, lo que nos muestra que este paciente puede estar cursando con la presión intracraneana. Eh, en los pacientes con SIDA se puede tener hasta 1 millón de levaduras por mililitro. Entonces, este aumento de las levaduras nos va a llevar a aumento de los niveles del antígeno de criptococo en líquido cefalorraquídeo. Y esto nos va a mostrar que el estado inmunocomprometido del paciente es tanto que el inicio de los signos y de los síntomas va a ser mucho más súbito que en otros pacientes. Y esto se puede corroborar, por ejemplo, con un aumento de la presión intracraneana de hasta 250 milímetros de agua. Todos los pacientes que presenten una presión de apertura mayor de 250 se les debe realizar una derivación ventriculoperitoneal con el fin de descomprimir el cerebro. Y el compromiso del parénquima nos va a desarrollar, dependiendo de dónde se presente, neuropatías craneales. Entonces, aquí podemos ver una lesión única, grande, con bordes mal definidos que se puede pues, que sea un criptococoma. Ya para el análisis de las imágenes encontramos que criptococo es el principal patógeno que infecta el sistema nervioso central en VIH y el 90% de los pacientes con infección de criptococo e infección por el virus de inmunodeficiencia humano se desarrollar infección del sistema nervioso central. Las lesiones más comunes van a ser las lesiones parenquimatosas y los abscesos se van a caracterizar, como les decía, por ser bilaterales y en las posiciones de los ganglios. Aquí podemos ver una inflamación de las leptomeninges que se puede observar en la resonancia magnética y aquí una infección de los ganglios bilateral asociada a múltiples abscesos. Bueno, aquí en esta resonancia en T1 vamos a ver que se está produciendo una difuminación no muy marcada a nivel del ventrículo izquierdo, pero en T2 ya empezamos a ver cómo se está diferenciando esa compresión que se produce del ventrículo y este efecto de masa. Aquí el paciente va a estar cursando con un aumento de la presión intracraneana. Otro de los análisis que podemos encontrar en imágenes es la paquimeningitis. Esta va a definir como el engrosamiento inflamatorio de la dura madre y se puede dar por diversas causas, como sería, por ejemplo, la metástasis u otras infecciones. El principio encargado que produce paquiomeningitis va a ser el criptococo. En la resonancia magnética se va a encontrar un realce dural y una más engrosada. Entonces en la imagen podemos ver cómo es el grosor de las meninges, pero aquí podemos ver un engrosamiento mucho mayor de las meninges que está un, una opresión en el parénquima. Este ya sería la paquiomeningitis. Este es otro paquiomeningitis, pero mucho más, otra signo de paquiomeningitis, pero mucho más pequeño que se está presentando en el tronco y no es tan significativo que se presentaba a nivel del lóbulo parietal. Otro signo son los criptococomas, que son granulomas que se componen de linfocitos, de macrófagos y de células gigantes. Estos van a tener un bajo realce en T1, pero un alto realce en T2
y usualmente se encuentran en los ganglios basales, pero no van a tender a ser bilaterales como los abscesos. Aquí en T1 podemos ver cómo se producen estas lesiones, pero en T2 ya las podemos ver mucho más marcadas y definidas. Y aquí sería un criptococoma, pero en el promontorio peduncular derecho. Otras de las lesiones no tan frecuentes encontramos los granulomas de plexo coroideo, y estos van a ser característicos porque nos van a dar la compresión de los ventrículos. Entonces aquí podemos ver cómo el granuloma nos está produciendo la obstrucción total del ventrículo derecho, o el ventrículo izquierdo. Otro es el compromiso medular. El compromiso medular va a ser independiente si en la resonancia magnética se ve por T1 o por T2, porque siempre va a ser notorio. Entonces aquí a nivel del cuerpo vertebral de T12 vamos a encontrar la lesión, pero que en T2 vamos a mirar que es mucho más definida. Y también criptococo puede pues comportarse con lesiones, cursar, perdón, con lesiones en anillo de sello, de realce en anillo, y estas lesiones de realce en anillo van a estar asociadas a múltiples abscesos, aunque al menos aquí en la imagen solo podemos ver uno, dentro de las lesiones cutáneas, como les explicaba, la forma cutánea primaria es rara, como en la forma secundaria, que se produce entre el 10 y el 15% de los pacientes inmunocomprometidos. Estas lesiones pueden ser únicas o pueden ser múltiples. La cara, el cuello o el tórax superior, y el aspecto morfológico va a ser muy variado. Pueden ser pápulas, pueden ser úlceras, pueden ser costras, tener formas acneiformes, moluscoides. Entonces, esto no se va a permitir un diagnóstico a simple vista. Y se ha encontrado que es una señal de un proceso más grave. Hay pacientes que han cursado con lesiones cutáneas 8 meses antes de generar manifestaciones a nivel del sistema nervioso central o a nivel del sistema respiratorio. Entonces, aquí podemos ver un paciente que presenta una lesión, dos lesiones, perdón, preauriculares, una de las cuales tiene forma de costa. Esta es una paciente que presenta la lesión de un borde pues, ¿no? Y este es un paciente que está cursando con una criptococosis, pero de un aspecto moluscoide. Las lesiones cutáneas se van a diagnosticar necesariamente por la biopsia. En la biopsia nosotros vamos a analizar las levaduras que se encuentran entre el tejido, y se debe realizar un paciente con trasplante de órgano sólido que esté manejado por tacrolimus. Les explico. El tacrolimus es un inhibidor de la calcineurina. Al ser un inhibidor de la calcineurina, valga la redundancia, va a inhibir la calcineurina del criptococo. Si la inhibe, no le va a permitir el dimorfismo térmico que le permite la adaptabilidad a 37 grados, por lo cual el criptococo no va a proliferar y se va a ir hacia los lugares más fríos del cuerpo. Entre ellos, el principal es la piel, que va a ser el más cercano a la temperatura del medio ambiente. Por eso, y ahí ya va a empezar a generar pues las manifestaciones clínicas de la piel, sin tener una manifestación clínica sistémica. Por lo tanto, todo paciente con trasplante cardíaco en piel es criptococo hasta que la biopsia diga lo contrario. Quédense con eso grabado de la charla. Otras manifestaciones menos comunes van a la infección de próstata. La próstata va a ser un reservorio del cuerpo, entonces usualmente va a ser asintomática. La diseminación se produce cuando se realiza una manipulación quirúrgica de la próstata, y el diagnóstico se da por cultivo de orina, de fluido seminal o análisis de biopsia prostática. Otro que no es muy común es la infección ocular, que se va a cursar con parálisis ocular y papiledema. Va a haber un compromiso retiniano que podría desencadenarnos una ceguera, y la pérdida de la visión se va a producir por infiltración del hongo al nervio óptico. Esta desencadenación de la ceguera y este compromiso del nervio óptico van a ser muy importantes porque nos van a limitar el éxito del tratamiento. Ya van a ser reversibles en la mayoría de los casos.
Ya frente a los estudios de laboratorio, encontramos que el primero es el examen directo. Se puede realizar de exudado, de esputo o de biopsia por KOH, examen directo. Entonces aquí en la imagen podemos ver cómo el colorante no tiñe el criptococo, ya que la cápsula no deja que penetre este. El líquido cerebrocefalorraquídeo de orina se va a preferir tinta china y la cápsula tampoco va a permitir que se tiña todo el hongo, entonces vamos a ver estos realces en anillos característicos del criptococo. Y se pueden producir algunos falsos positivos en el examen directo por las levaduras no viables, porque puede ser que el paciente ya esté en tratamiento, que ya esté resolviendo síntomas. El momento de realizar una biopsia podemos identificar las levaduras, pero no están realmente desencadenando una sintomatología del paciente. Otro es el cultivo que se debe realizar en medio saborat o un desarrollo de 32 a 37 grados centígrados para visualizar ese dimorfismo térmico. Se puede realizar de hemocultivo, orina o próstata y crece a 48 después de 48 horas. En muchos lados, en mucha bibliografía dicen que este es el examen diagnóstico más confiable, pero muchas veces no vamos a tener 48 horas para esperar que crezca el hongo. La característica del hongo es que va a ser este hongo algodonoso, medio lechoso, que nos va a ir creciendo poco a poco. En otro estudio va a ser el agar canabanina, y este es muy importante porque nos permite diferenciar la cepa de hongo, si va a ser Cryptococcus gattii o Cryptococcus neoformas. Resulta que el Cryptococcus gattii es resistente a la cabananina, por eso la puede asimilar y la puede metabolizar, mientras que el Cryptococcus neoformas no es resistente a esta. De ahí que el medio de cultivo normal es amarillo dorado, y al inocular el criptococo, si este es neoformans, va a continuar dorado, pero si es Gatti, la va a metabolizar y va a generar este azul cobalto, que nos va a dar positivo para que ya dentro de la serología encontramos que la finalidad es análisis capsular y vamos a tener la aglutinación por látex que nos va a dar una sensibilidad del 95 y una especificidad del 98, por sándwich que nos va a dar una sensibilidad del 99 y una sensibilidad del 97. Sin embargo, hay casos en que se produce un positivo por efecto de prosona, que es el efecto de prosona. Entonces recordemos que el efecto de prosona se produce cuando tenemos más nivel de anticuerpos o exagerado de anticuerpos referente al nivel de antígeno. Entonces, al inicio de las diluciones no se va a producir la aglutinación, pero pero al continuar con las diluciones sí se va a ir mostrando esta aglutinación, lo que nos hace ver que desde un inicio nos pudo haber dado un resultado erróneo conforme se va realizando la prueba. Entonces, eh, referente a los títulos del antígeno de polisacario, se correlacionan con la carga fúngica. Entre más carga, como mirábamos antes, 1 millón de levaduras por mililitro, más títulos de antígenos voy a tener. Esto nos va pues, a visualizar cuál va a ser el compromiso que tendrá el paciente hacia el futuro. Entre más nivel de antígeno, quiere decir que va a haber se va a necesitar un tratamiento más intervencionista y más activo para poder permitir la cura del paciente. Y este se va a utilizar como un marcador de respuesta al tratamiento, ya que cuando nosotros iniciamos el tratamiento, una de las formas de mirar que sí está logrando las metas es la disminución de los títulos del antígeno de criptococo. Otra prueba que les traigo a colación es el ensayo de flujo lateral. Este ensayo de flujo lateral ha sido una prueba que se ha estado poniendo muy de moda últimamente y porque es un recurso asequible y útil. Este recurso no necesita de un laboratorio especializado, se puede realizar tanto en zona rural como en hospitales de bajo nivel, y el reactivo puede resistir temperaturas de entre 22 a 35 grados, puede durar aproximadamente 2 años, lo que hace que sea una prueba muy viable y muy eficaz. La sensibilidad se ha encontrado que es 100 veces superior a la de la aglutinación de látex,
nos permite generar un diagnóstico temprano porque solo necesitamos una gota de sangre del paciente para poder dar un veredicto sobre si tiene la infección y se produce un falso positivo con la muestra de orina. Pero como les mencionaba, la prueba se va a realizar principalmente con una gota de sangre que se puede ver en los pulperos del paciente. Actualmente están en prueba el desarrollo de una segunda generación de vacunas que les explicaré más adelante. Entonces el principio de la prueba radica en que en un tubito vamos a introducir una gota del reactivo. Después vamos a introducir 400 microlitros de paciente y vamos a introducir la tirilla por 10 minutos. Pasados estos 10 minutos, la tirilla nos va a dar dos resultados. Primero, un resultado negativo, que es que la línea de control está presente, pero la del paciente no. Y un resultado positivo, que es que la línea de control y la del paciente están presentes. Vean que esto nos hablaría de que el paciente está cursando con una enfermedad, con una diseminación hematógena, sin necesidad de hacer más pruebas, lo cual es muy útil y muy práctico en muchos sentidos. También hay otros resultados que nosotros podemos dar como invalidados, que es que no se presenta la tirilla de control a pesar del resultado de la tirilla del paciente. Eh, Uno de los métodos es que se realice, como vemos en la imagen, en tirilla, pero otro método es que en la placa nosotros, donde señala la flecha, podemos introducir una gota paciente y pasados los 10 minutos ya nos dará el resultado. Entonces ustedes dirán, venga, pero es que esto tan fácil no tiene cara de que sí funcione. Pero imagínense que sí. En lugares con VIH endémico, como sería el África subsahariana o Sudáfrica, se ha evidenciado la sensibilidad de estas pruebas. Entonces, en este estudio se evaluó cuál era la sensibilidad de las pruebas para poder detectar criptococo. Se encontró que la prueba más sensible de todas, en un 99,3%, era el ensayo de flujo lateral y era superior a la aglutinación por látex, al cultivo y a la tinta china. En muchos otros lados, como el examen diagnóstico. Entonces, el ensayo de flujo lateral demostró ser el más sensible de todos los exámenes. Hay los exámenes serológicos, como el ensayo de flujo lateral y la aglutinación por látex, fueron mucho más sensibles que el cultivo. Y además vean que el cultivo debemos esperar 48 horas para poder tener un resultado. Con la aglutinación, con el ensayo de flujo lateral, solo necesitamos 10 minutos. Además de eso, el ensayo de flujo detectó que había criptococosis meningia en 6 pacientes que no tenían el diagnóstico previo por ninguno de los 3 medios. O sea que se sobrepone a los demás métodos diagnósticos. En otro estudio que se realizó en 148 pacientes con meningitis por criptococo, se detectó niveles positivos en el ensayo de flujo lateral en 130. Niveles positivos de antígeno criptococo. En líquido cefalorraquídeo en 119 y el cultivo solo fue positivo en 101 pacientes, lo que nos deja ver que el 100% de los pacientes detectó el antígeno de criptococo en sangre, de los cuales 93 meningitis. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasó con ese otro 7%? Que sí se detectó, el 93 se detectó en los dos, pero solo el 97 fue en sangre. Eso sería como errores de la prueba que está dando un falso positivo. Pero no, resulta que en ese 7% la infección de criptococo se limitaba nomás a la diseminación hematógena. Todavía no se había desarrollado una infección en el sistema nervioso central, lo que valida aún más que esta prueba nos puede ayudar a dividir la tamización de los pacientes que están pasando por una enfermedad sistémica, pero no han desarrollado un compromiso del sistema nervioso central, lo que nos da un valor predictivo negativo del 100% para excluir a los pacientes que no estén presentando una criptococosis benigna. Continuando con los exámenes de laboratorio, encontramos el film array. Este film array es un ensayo de PCR múltiple que al momento de detectar criptococo lo detecta en el 96% de los pacientes que presenten más de 100 unidades formadoras de colonias. Y es específico para detectar criptococo en el 100%. No es un examen que se usa inicialmente
porque es un examen muy costoso que necesita un equipo preparado, a diferencia de lo que sería, por ejemplo, el ensayo de flujo lateral. Pero este examen es muy útil cuando nosotros tenemos sospechas de un compromiso meningio en los pacientes, porque nos van a muchos patógenos de microorganismos diferentes para podernos dar pues, un veredicto de cuál es el que está realmente causando la infección. Y los falsos positivos de estos pacientes se van a producir en pacientes que ya tengan tratamiento o pacientes que recién se hayan curado de la patología. Para el análisis del líquido cefalorraquídeo, primero, al momento de tomar la muestra, debemos analizar el incremento de la presión y al analizar el líquido vamos a ver un predominio por linfocitos, un aumento leve de proteínas. Al realizar la tinta china en este líquido cefalorraquídeo, encontramos que alrededor del 50% van a dar resultados positivos y en la aglutinación de texto el 90% nos va a dar resultados positivos. Y en el caso de que la presión de apertura sea mayor de 250 milímetros de agua, debemos tomar medidas más intervencionistas, como les explicaba, la derivación ventrículo-peritoneal. En pacientes con SIDA, o sea, pacientes que tienen un recuento de CD4 menor a 100, el análisis de líquido cefalorraquídeo nos va a dar unos linfocitos disminuidos, un aumento de la presión. Recordemos que el aumento de la presión intracraneal se define como superior a 200 milímetros de agua y las proteínas y la glucosa van a estar levemente anormales. Ya para llegar a la parte grande de la charla va a ser el tratamiento. Entonces, en la imagen podemos ver en rojo los tres fármacos principales que vamos a utilizar a la hora de manejar el paciente. La piedra angular de tratamiento va a ser la anfotericina B. El mecanismo de acción es que la anfotericina B se une al ergosterol de la pared del hongo. Va a crear poros y estos poros van a inducir la lisis por el daño del estrés oxidativo. Otro medicamento que se asocia a anfotericina en primera línea es la flucitosina. La flucitosina se va a desaminar en el interior del hongo y va a inhibir el timidalato. Al inhibir el timidalato se va a bloquear la síntesis de ADN y otra de las formas en la que actúa es que se va a convertir en fluorouridina trifosfato, que se va a incorporar al ARN y va a interrumpir la síntesis de proteínas de este. Entonces la flucitosina se va a encargar principalmente de atacar ya el genoma del hongo. Y el fluco va a inhibir la enzima 14 alfa desmetilasa que se encuentra en el citocromo P450 fúngico. Y al inhibir va a impedir que el lanosterol se convierta en ergosterol, que va a ser el principal sustrato que se va a utilizar para la creación de la pared del hongo. Entonces, frente a los medicamentos que se van a utilizar, vamos a tener cuatro. Primero, el desoxicolato, y en pacientes que presenten falla renal vamos a tener la liposomal. La desoxicolato se va a dar en dosis de 0.7 a 1 miligramo kilogramo día y la liposomal de 3 a 6 miligramos kilogramo día. La flucitosina se van a dar en dosis de 100 miligramos kilogramo día divididas en dos dosis. Y el fluconazol eh, generalmente va a haber 200 miligramos día, pero dependiendo de la etapa o del tratamiento que estemos dando, las dosis van a variar, pueden ser de 200 o hasta de 1200. Y otro medicamento que no es muy utilizado, pero es bueno que también tengamos en cuenta, es el itraconazol, que se va a dar en dosis de 200 miligramos 2 veces. Entonces, este es el cuadro, esta es la joya de la corona para el tratamiento del criptococo, ya sea asociado a VIH, no asociado a VIH, pacientes sanos, pacientes con trasplante. Este va a ser el esquema. Van a variar son los tiempos de duración. El esquema como tal es este. Nosotros nos vamos a parar en 3 pasos. Primero una terapia inductora, después una terapia de consolidación y posterior una terapia de supresión. Cada una va a ir aumentando con el tiempo con el fin de reducir la incidencia que podamos tener en recaer, en que el
paciente recaiga en la infección. Entonces, como un régimen primario vamos a tener la combinación de anfotericina, desoxicolato, con citocina a un periodo de 2 semanas. Dependiendo de la disponibilidad del medicamento o de la tolerancia, vamos a poder jugar con las combinaciones. Por ejemplo, si no tenemos flucitocina, podemos dar anfotericina por un mayor tiempo, o la podemos combinar con fluconazol con dosis altas de 800 miligramos, o se puede dar el fluconazol con flucitocina o el fluconazol solo. Ya para una terapia de consolidación solo se utiliza el fluconazol, 400 miligramos día por 8 semanas. Y para una atención, principalmente vamos a volver a utilizar fluconazol, pero ya una dosis de 200 miligramos día, y esto ya va a ser por un año. Esta terapia de supresión es muy importante, tanto el tiempo como realizarla, porque aquí es donde nos vamos a definir si el paciente va a tener una recaída o no va a tener recaída. Regímenes alternos que podemos tener para el tratamiento supresor, vamos a tener el itraconazol, como les explicaba, 200 miligramos, o la anfotericina veli, 1 miligramo kilogramo, pero una vez a la semana. Unas acciones frente al tratamiento, es como unas perlitas que tenemos que tener claras. El tratamiento inductor por excelencia va a ser la anfotericina más la flucitocina, porque en los estudios este es el que ha demostrado que tiene mayores tasas de esterilización a nivel del sistema nervioso central. Se debe evitar el fluconazol en terapia de inducción. Antes, mostrándoles, por ejemplo, el fluconazol se podía dar solo a dosis de 1200 o de 800, pero es que tengamos en cuenta que las tasas de resistencia en hongos para fluconazol van a ser altas, además de que el fluconazol por naturaleza es antiestático más no fungicida. Para Cryptococcus gattii, los periodos de inducción y los periodos de tratamiento van a ser mucho mayores. El periodo de inducción ya no va a ser de 2 semanas como sería para neoformans, sino que va a ser de 6 semanas. En pacientes con terapia ya para el tercer paso, que es la terapia supresora, que se va a dar con fluconazol 200 miligramos al día por un año, debe realizar porque se ha demostrado que esta terapia a este largo plazo disminuye la recidiva de un 40% a un 5%. Y eso es un porcentaje muy, 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 pero muy alto. Por lo cual tenemos que ser insistentes y juiciosos a la hora de iniciar ya la tercera fase supresora y no caer en el juego de que es un año, no podemos hacerlo, sino que vea que los estudios es lo que ha demostrado que realmente eso es eficiente. Entonces, a pesar de que nosotros le vamos a dar un tratamiento al paciente por casi un año y medio, debemos tener claros los criterios de suspender el tratamiento. Entonces, vamos a suspender tratamiento después de un año o de 2 años de tratamiento supresor. Cuando el paciente presente CD4 superiores a 100 y presente una carga viral indetectable por al menos 3 meses seguidos. Esos van a ser los criterios para nosotros darle de alta al paciente. Referente a los pacientes trasplantados, se va a hacer el mismo manejo de VIH y recomiendan terapias de de inducción larga, como sería en el caso de Cryptococcus gattii. Esto va a depender de que al momento de iniciar la terapia en pacientes inmunosuprimidos, pasadas 2 semanas debemos hacer un cultivo de líquido cerebroespinal de control. Si este cultivo nos da negativo, podemos pasar al segundo paso, que sería una terapia de consolidación. Y no, debemos extendernos a semanas la terapia de inducción. Y aquí es muy importante la sinergia que tiene el fluconazol con los medicamentos inmunosupresores. El fluconazol es un medicamento pesado para la pues, degradación en el hígado. Y los medicamentos inmunosupresores también van a ser degradados por el hígado. Entonces, al momento de nosotros administrarle fluconazol al paciente, vamos a congestionar esas vías metabólicas en el hígado y vamos a aumentar los niveles de inmunosupresor sistémico.
Por eso, todo paciente que tenga inmunosupresión por tener un trasplante y se le inicie tratamiento con fluconazol, se debe reevaluar la dosis y la frecuencia de dando el medicamento con el fin de que no le vayamos a generar daño al paciente. Ya para pacientes que no son VIH activos y no están trasplantados, el tratamiento inductor va a durar de 2 a 4 semanas, dependiendo de la respuesta sintomática que nos dé. Es, y dependiendo de si tenemos o no tenemos la disponibilidad de flucitocina, vamos a extender este tratamiento más allá de las 4 semanas. Y los criterios para suspender el tratamiento va a ser una terapia exitosa después de 1 año y una resolución total de los síntomas, tanto clínicos como imagenológicos. Ya para finalizar esta parte de tratamiento, vamos a hablar de 2 términos que van a ser importantes, la resistencia y la recaída. Estos son diferentes al síndrome de reconstitución inmune que se produce en los pacientes inmunosuprimidos. La persistencia se va a definir como cultivos positivos posteriores a 1 mes de tratamiento antifúngico, lo que quiere decir que a pesar de que le estemos dando el tratamiento, a pesar de que haya acción, no ha querido ceder. Y el otro es la recaída, que es la aparición de signos y síntomas clínicos con cultivos positivos después de una mejora inicial. Entonces, la recaída es que nosotros tenemos la mejora del paciente, el paciente está saliendo adelante, pero llega un punto en el que se vuelve a activar la infección y o empezamos a volver a tener la sintomatología y empezamos a tener las pruebas diagnósticas positivas. Y los parámetros bioquímicos, tinción con tinta china y los títulos de antígeno para criptococo no definen la recaída. Vea que lo definen el cultivo, la sintomatología clínica y radiológica. Y tampoco nos definen un cambio de la terapia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el manejo de estos pacientes? Pero vamos a pararnos otra vez en la línea de partida e iniciar una terapia inductora. Segundo, vamos a aumentarle la dosis a estos pacientes y vamos a aumentar la duración de cada etapa. Entonces, ejemplo, ya no vamos a tener una etapa inductora a 2 semanas, sino que ya la vamos a llevar a 6 semanas, con empezar a visualizar cómo ese paciente va a ir saliendo adelante poco a poco. En el y ya para finalizar, hablar de algo muy importante al momento de nosotros empezar a sacar adelante un paciente con inmunodeficiencia, que va a ser el síndrome de reconstitución inmune. El síndrome de reconstitución inmune se define como todo paciente con VIH, síntomas dentro de los primeros 12 meses de iniciar antirretroviral con un incremento de CD4 positivo. Entonces, esa sería la definición, pero hay unos criterios diagnósticos que vamos a tener a la hora de poder visualizar esta patología. Digo, este es primero, la aparición de novo o el empeoramiento de uno de los siguientes. Una demostración clínico radiológica del sistema nervioso por alteraciones de neuroimagen, como les mostraba antes, que sería el criptocoma, el absceso. Una pleocitosis que se caracteriza por 5 o más eh, eh, leucocitos por campo, o un aumento en la hipertensión intracraneana que es mayor de 200 mililitros de agua. Una demostración clínica o radiográfica del pulmón por presencia de nódulos, masas, efusiones neurales, cavitaciones, también lesiones por moneda, infiltrados alveolares, y también que se presente por hemoptisis, dificultad respiratoria, u otros signos que nos hagan pensar que tenemos un proceso inflamatorio, como la linfadenopatía, las lesiones en piel, en tejidos blandos o hasta las lesiones osteoarticulares. Y además de eso, la aparición de nuevo de lesiones granulomatosas al momento de analizar una prueba histológica. Entonces, esto es un criterio clínico radiológico. El segundo criterio va a ser un criterio terapéutico, y es que los síntomas ocurren durante la administración de la terapia antifúngica y no se van a explicar por una nueva infección o por otro proceso, por ejemplo, una neoplasia. Entonces, vea que aquí ya tenemos 2 criterios. Uno clínico, de que los síntomas están siendo,
uno terapéutico de que el paciente está juicioso con el tratamiento, de que lo está haciendo, y vamos a ver uno de laboratorio, que es el tercero y último, que van a ser resultados negativos del cultivo y o los biomarcadores se van a encontrar estables o decrecidos. ¿Qué nos quiere decir esto? Es que este síndrome no se está produciendo ni por una reinfección ni por una recaída, como era anteriormente, que el diagnóstico vea que se hacía, sino que aquí los resultados del cultivo van a ser negativos y los biomarcadores no van a estar decreciendo por la respuesta que se está dando al evento. Y esto nos demuestra que es que la respuesta no es por el agente etiológico, sino que es la misma desregulación del sistema inmune, principalmente mediada por los linfocitos TH2, la que está produciendo la respuesta proinflamatoria, que está generando las mismas lesiones y los mismos síntomas que nos desencadena la patología. Y esto se debe a una rápida restauración de la inmunidad, a diferencia de la deficiente inmunidad primaria que hubo al inicio de la enfermedad. Y esta rápida desencadenación, pues esta parte, esta restauración rápida de la inmunidad se debe principalmente a una tormenta de citoquinas por la alta carga genética que presenta. Entonces, vean que este síndrome ya es propio de cada paciente, ya es propio de su respuesta del sistema inmune. Por lo tanto, el manejo no va a ser antimicrobiano, sino que el manejo va a ser para controlar esta respuesta inflamatoria. Y el mejor ha demostrado bajar los niveles de incidencia de hospitalización van a ser los corticosteroides. Y los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa son como una segunda línea que todavía está en evaluación, todavía no se han sacado protocolos que, además de que el corticosteroide es mucho más barato y ha encontrado una eficiencia adecuada. Y aquí ya les esquematizo molecularmente qué está pasando. Primero necesitamos miremos aquí arriba el paciente VIH positivo que desarrolló una enfermedad a nivel del sistema nervioso central. Lo que pasa es que con el tratamiento antifúngico se están destruyendo los hongos. Están liberando todos los PAMs, todos los epítopes que van a tener el hongo. Al momento de generarle una restauración del sistema inmune, el sistema inmune restaurado por medio de los CD4 va a chocar contra toda esa tormenta de citoquinas y se va a producir una sobreactivación de las vías de respuesta inmune. Esta sobreactivación de las vías de respuesta inmune nos va a producir la continuidad de la destrucción del hongo, una exacerbación de la respuesta y el daño que se está produciendo en los tejidos y los demás órganos. Ya en el caso de los pacientes VIH negativo que sufrieron una enfermedad del sistema nervioso central, se va a producir es principalmente por una deficiencia en la degradación de estos PAMs. ¿Qué pasa? Al la destrucción del criptococo, el sistema inmune va a estar funcional, porque pues, no tienen una inmunosupresión. Y el antifúngico va a empezar también a actuar. Esto va a aumentar los niveles de PAMS que van a desencadenar mayor nivel de reacción de respuesta inmune, pero al momento de que los linfocitos T ayudadores 2 le ordenan a los macrófagos tipo 2 eliminen los antígenos extracelulares, estos no van a generar esa respuesta y no van a degradarlos. Entonces, la acumulación, el aumento de la concentración de todos estos PAMs es el que va a desencadenar la tormenta de citoquinas. Solo que en VIH va a ser más abrupta, pero en pacientes no inmunocomprometidos va a ser más gradual. Entonces nos va a quedar una pregunta muy grande. ¿Cuándo carajos iniciamos una terapia antirretroviral? Entonces, porque ya vimos que entre más cercana se inicie, más peligro vamos a tener de que el paciente se desencadene un síndrome de reconstitución inmune. Pero por eso actualmente se está hablando de la medicina y la evidencia nos muestra que los principales estudios han llegado a la conclusión de que debemos iniciar una terapia antirretroviral 4 a 5 semanas posteriores al inicio de la terapia antifúngica. Entonces, todavía el paciente puede presentar de generar un síndrome de respuesta inflamatoria,
pero va a ser mucho menor a si lo iniciamos 4 semanas previas. Entonces, ya para finalizar, les voy a hablar un poco de pronóstico y de prevención. Dentro del pronóstico, tengamos en cuenta que la presentación primaria va a ser la infección de los pulmones, y esta en la mayoría de los casos va a resolver espontáneamente. A menos de que el paciente presente una inmunodeficiencia, no se va a generalizar una infección sistémica ni a nivel del sistema nervioso central. Segundo, todo paciente con meningitis, asociado a SIDA o alguna otra inmunodeficiencia, tiene una probabilidad del 75% de morir. Entonces, tenemos que ser precavidos al momento del diagnóstico y juiciosos al momento del tratamiento. Y tercero, el cuerpo va a tener reservorios, como sería, por ejemplo, la próstata, que les explicaba antes en el caso de los hombres, el sistema nervioso central, en el caso de que se cree un quiste o de que se cree un criptococoma que no tenga implicaciones neurológicas. Y en algunos casos hay pacientes que desarrollan una colonización pulmonar asintomática que ya termina el criptococo perteneciendo a la microbiota del paciente. Y ya dentro de la prevención encontramos que los triazoles son los principales en permitir la profilaxis del paciente con 4 menores a 50. La profilaxis que se debe dar en áreas endémicas, como sería varios países de África. El medicamento de elección va a ser el fluconazol, sin embargo debemos vigilar la resistencia que se puede originar a través de esto. La vacunación entra actualmente en estudios, se han desarrollado unas vacunas experimentales, más que todo en animales. En animales se usa mucho una vacuna de toxoide combinada con toxoide tetánico, y se están desarrollando anticuerpos monoclonales contra la cápsula de criptococo. Y actualmente la OMS tiene pues una política de screen and treat que se encarga de evaluar los antígenos de criptococo en suero, en zonas en que haya harta mortalidad por criptococo. Si el antígeno da positivo, se procede a tratar al paciente. Y esto ha demostrado que está previniendo la mortalidad en hasta el 90% de los casos. Y eso era lo que les traía el día de hoy frente a criptococo. Muchas gracias. Edu, muchas gracias por la presentación, muy completa, y pues también se abordaron pues los tópicos yo creo más importantes. Edu, yo tengo una pregunta respecto al flujo lateral. En el estudio que nos mostró, en el segundo sí todos eran pacientes VIH positivos, pero en el primero en el que lo comparaban con el ELISA y con el cultivo y con la tinta china, ¿es eso también solo fue con VIH positivos o también tomó en cuenta inmunocompetentes? Ese estudio, pues sí que se lo mando ahorita, es un estudio de JAMA que se encarga de visualizar pues, cuál es la utilidad de las pruebas para el diagnóstico. Entonces, en esa gráfica se hablaba de que solo se trataron pacientes que tuvieran compromiso del sistema nervioso central, pero pues como se realizó en África, la gran mayoría estaban cursando con un VIH positivo. Pero habría que mirar ya la referencia para saber cómo se estandarizó. Listo, Edu, gracias, porque es que yo tengo entendido que en pacientes inmunocompetentes va a variar la sensibilidad del antígeno tanto en líquido cerebroespinal como en sangre, porque como son inmunocompetentes no van a estar liberando tanto antígeno, pero pues no estoy seguro cuánto disminuye y si sigue siendo aplicable en sangre o en líquido cerebroespinal. Ya pues no me acuerdo, el mono yo creo que es el que sabe bien y pues ya nos podría aclarar esa parte. Pero gracias, Edu. Vean, muchas gracias por la presentación, Eduardo, estuvo muy completa, me gustó mucho la parte de diagnóstico y la parte radiológica especialmente, estuvo muy, muy bien orientada. Yo tengo varios comentarios pues como para complementar. Uno, el lateral flow, pues como usted lo mencionó, viene siendo una herramienta que tiene el beneficio de que es a la cabecera del paciente, entonces digamos que da resultados muy rápidos y con una sensibilidad que es espectacular, además de que es muy económica. Entonces digamos que es una prueba que ha venido implementándose mucho, se consigue muy fácil, entonces digamos que yo creo que al menos en pacientes VIH va a ser como la prueba que más se va a utilizar en poco tiempo cuando eso esté bien difundido. Varias cosas con la medición de antígeno.
Cuando uno mira respuesta al tratamiento, tiene que mirar antígeno de criptococo en sistema nervioso central. O sea, si yo mido antígeno en sangre, yo no puedo comparar los niveles si acá están menores, si están mayores, porque no se comporta igual. Es decir, si yo quiero evaluar respuesta terapéutica con antígeno, tiene que ser medido siempre en líquido cefalorraquídeo. Y eso es un punto muy importante, ¿cierto? Otro es que en pacientes no VIH, como él lo mencionaba Cruz, sí reduce mucho la sensibilidad al antígeno, o sea, casi que eso se hace solo en pacientes VIH y uno podría compararlo con otros métodos, pero digamos que el rendimiento sí se cae mucho básicamente por el control del antígeno que hacen ellos pues, en el sistema nervioso central y también pues a nivel sistémico más aún. Casi que no tiene sentido no medirle antígeno en sangre para criptococo un paciente que está completamente inmunocompetente, digamos que no tiene mucha utilidad a no ser que le estén sospechando algo raro de fondo. Entonces, sí, en pacientes no VIH se prefiere, por ejemplo, la PCR, que puede venir solita o en el multiplex, o ya pues uno podría hacer el antígeno, pero ya por microaglutinación en látex o algo en sistema nervioso central, pero el rendimiento también es bastante variable, ¿cierto? ¿Qué más se me escapaba? Sí, que en el proceso fisiopatológico pues de criptococo, recuerden que criptococo lo que hace es que se pega a las vellosidades aracnoideas. Ahí produce un proceso de granulaciones y él empieza a hacer granulaciones en toda esa parte. En los pacientes muertos por VIH que les hacen, digamos, todas esas necropsias, en la histología ustedes van a ver que a nivel sobre todo de la base del cráneo van a encontrar un montón de granulaciones. Eso explica varias cosas. Uno, el realce que generalmente se da a nivel de base pues, y el engrosamiento meningio que uno puede encontrar en pacientes con criptococo. Y dos, pues el aumento de la presión endocraneal que tienen porque se reduce pues como el drenaje líquido cefalorraquídeo. Entonces eso para que lo tengan en cuenta pues como que es lo que explica la clínica de esos pacientes, el aumento de la presión de apertura y todo eso. Y en pacientes que no tienen VIH siempre hagan varias pruebas, o sea, no se confíen solo de una. Generalmente toca realizar varias porque el rendimiento de las pruebas es muy como impredecible, ¿cierto? Y se me escapaba una última cosa. Ah, sí, uno de los valores más importantes del antígeno, para que lo tengan en cuenta, es el paciente críticamente enfermo, casi siempre VIH positivo, que tiene signos francos de hipertensión endocraniana, que da mucho susto hacerle una punción lumbar. Pues hay veces que pues ya decisiones clínicas pues por médicos muy expertos deciden si hacerlo o no, pero hay veces que da mucho susto hacer punción lumbar porque el riesgo de que haya una herniación. Entonces ahí uno en esos pacientes VIH les mide antígeno en sangre, ahí el rendimiento es espectacular, les va a dar casi siempre positivo, sobre todo si está muy comprometido, y pues evitan la chuzada mientras pueden iniciar, eso ya es criterio de iniciar tratamiento, mientras mejora y se reduce pues como la clínica del paciente para ya hacer luego una punción ya pues con otros fines, puede ser terapéutica o bueno, con cualquier otra causa. Entonces para que lo tengan en cuenta también sirve mucho el antígeno en sangre. Y ya esos son mis aportes, muchísimas gracias. No sé si alguien tenga otra pregunta o quiera aportar algo más. Hola, yo quería de pronto hacerles como unas precisiones ahí en la parte diagnóstica y terapéutica, sobre todo en los pacientes con VIH. Los pacientes inmunosuprimidos pues tienen un número de levaduras, digámoslo así, mayor porque tienen más altos antígenos, porque su conversión es más lenta hacia la esterilización durante el tiempo de tratamiento, tienen más tendencia a producir hipertensión intracraneal. Entonces, respecto a la parte de los síntomas clásicos pues de cefalea, hipertensión intracraneal y demás, tú mencionaste en alguna de las imágenes que había dilatación del sistema ventricular y que incluso el tratamiento puede ser con una derivación ventriculoperitoneal. Sin embargo, en estos pacientes el tratamiento de elección es hacer punciones lumbares seriadas, porque las punciones lumbares seriadas te hacen liberación de esa hipertensión intracraneal y te ahorran el hecho de tener que hacer una derivación en un paciente inmunosuprimido. Y es muy importante tener en cuenta los factores de mal pronóstico en los pacientes con VIH y criptococosis, que son pues muy clave, que es tener una hipertensión intracraneal con una presión de más de 25 centímetros de agua, tener baja celularidad o recuento celular en el líquido, tener muy consumida la glucosa, positiva pues la tinta china, el látex para cripto en suero alto, y alteración del estado de conciencia, tener positivos cultivos de criptococo por fuera del sistema nervioso central y claros signos de hipertensión intracraneal. Si el paciente tiene cualquiera de estos factores, se considera
un paciente de mal pronóstico, y es en estos casos donde toca revisar pues de una forma muy juiciosa el riesgo que tienen de presentar un síndrome de reconstitución inmunológica, sea un iris paradójico o no, ¿cierto? Y respecto a el seguimiento, en alguna parte también mencionaste hacer seguimientos con cultivos, pero en los pacientes inmunosuprimidos es difícil hacer seguimientos con cultivos de líquido cefalorraquídeo porque por su misma energía y lo que acabo de mencionar al comienzo, pueden salir positivos los cultivos aún estando, habiendo cumplido las fases de inducción y de consolidación. Ahí entonces lo que uno hace no tanto es el seguimiento basado en punción lumbar por tinta china o cultivos, sino la sumatoria de dosis acumulada de anfotericina para dar el paso a la siguiente fase. Y muy importante en estos pacientes, hacer la fase de inducción completa y retrasar el inicio de la terapia antirretroviral por al menos 4 semanas por el riesgo pues, de síndrome de reconstitución inmunológica. Listo, doctora, muchísimas gracias. Listo, doctora, muchas gracias. Y también muchas gracias, Edu, y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Nos vemos la próxima semana con nuestras charlas de micología, donde esperamos que nos acompañen. Muchas gracias a todos y buenas noches.